legislar el ámbito migratorio y crear una ley de inmigración. Y entonces articula la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social. Así se llama la ley del año 2000. Esta ley sufre varias reformas ya bajo el mismo gobierno de José María Aznar, en la segunda legislatura. Estas reformas, digamos que van endureciendo la ley porque en la segunda legislatura el gobierno de Aznar obtiene la mayoría absoluta. El reto de la inmigración en Europa, no solamente en España, sino en Europa, empieza a verse cada vez más como un tema a partir del cual obtener rendimiento político. Y ya desde finales del año 2000, Aznar y bueno, pues los asesores de Aznar van apreciando cómo en Europa determinados líderes que agitan un discurso más bien cerrado, más bien restrictivo con la inmigración, obtienen un rendimiento político. Eso estaba pasando en Alemania, estaba pasando en Italia, en Reino Unido. Y bueno, pues Aznar se da cuenta, aprecia que por esa vía puede obtener un rendimiento político y trata de capitalizarlo. Trata de capitalizarlo tanto con sus manifestaciones públicas como con las sucesivas reformas. Llegó a hacer hasta 3 reformas bajo su segunda legislatura, entre los años 2000 y 2003. De este modo, me extiendo un poco en esto porque me parece muy importante dar una panorámica y contextualizar cómo se fue creando en España la ley de inmigración y cómo llegamos a la ley actual. Me parece que es fundamental para entender lo que representa la inmigración en España y para entender el por qué cómo se está gestionando ahora y cómo se ha gestionado en los años previos, sobre todo del 2000 hacia acá. De este modo llegamos al 2004. En el 2004 el Partido Popular pierde el gobierno y entra en el gobierno el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero. Durante su primera legislatura, Rodríguez Zapatero, ya incluso antes de acceder al poder, trata de impulsar a través de su plataforma llamada Plataforma Nueva Vía, pues un modelo de socialdemocracia donde trata de darle un gran impulso a las políticas sociales, trata de impulsar políticas sociales de igualdad, de políticas sensibles con las minorías, con las personas en riesgo de exclusión. Y a lo largo de esa primera legislatura, que es la legislatura más social de Zapatero, pues el ámbito de la inmigración o el colectivo inmigrante se ve muy beneficiado por esa política social que pretende impulsar. En esta primera legislatura, Zapatero concreta normas tan importantes como la ley de igualdad, también la ley de matrimonio homosexual, por ejemplo, también impulsa importantes medidas contra la violencia de género, impulsa medidas en materia laboral también donde reconoce derechos y reivindicaciones importantes para los trabajadores, y el ámbito de la inmigración pues es uno de esos ámbitos que se ve beneficiado, y en concreto se ve beneficiado con una política pública con un impacto muy importante, que es el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, que llega a aprobarlo en el año 2007, ya casi finalizando esa primera legislatura. Bueno, esta primera legislatura, como digo, es una legislatura muy social donde Zapatero impulsa pues, este tipo de políticas, siguiendo también la línea que habían seguido Tony Blair con su tercera vía. De hecho, incluso el nombre de la plataforma Nueva Vía
bueno, intenta, hace un guiño, ¿no?, también a la tercera vía de Tony Blair. Es la vía también que había impulsado Gerhard Schroeder en Alemania. Bueno, digamos que de la misma manera que Aznar a principios de los años 2000 cogía el testigo que veía mayoritario en Europa, Zapatero coge el testigo de aquellas gobernanzas socialdemócratas que está teniendo también más éxito en Europa. Y llega a ser un referente en Europa en estos primeros 4 años. Pasado 2008, a partir de mediados de 2008, en España se empieza a notar ya con mucha claridad, se puede percibir de una manera muy clara los efectos de la crisis económica. Una crisis económica mundial que agita toda Europa, es cierto, pero que en España tiene un efecto pues absolutamente demoledor. De este modo, a partir de, ya digo, la segunda mitad del año 2008, Rodríguez Zapatero empieza a cambiar sus políticas. Esas políticas sociales, se produce un viraje en su línea política. Esas políticas sociales van dando paso a una política de ajustes presupuestarios, pero también determinadas cesiones en lo ideológico. Y el ámbito de la inmigración pues es uno de los ámbitos que se ven afectados por este cambio. De este modo, a pesar de seguir en marcha el plan estratégico de ciudadanía e integración que he citado, a pesar de ello, en 2009 se aprueba la reforma de la ley de extranjería, que es la reforma que rige actualmente, ¿vale? Es la última reforma hasta el momento que ha habido de la ley de extranjería. Posteriormente se han aprobado protocolos, etcétera, el último es de 2011, pero como ley orgánica, la última que tiene vigencia actualmente es la ley 2/2009, de reforma de la ley del 2000, también sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Es una ley de diciembre de 2009. Bueno, esta reforma, como digo, responde a este viraje, a este cambio en las políticas de Zapatero, y hay muchos hechos muy significativos en esta ley. En primer lugar, está el hecho de que para aprobar esta ley, Zapatero cambia incluso al ministro. Hasta entonces había sido ministro Jesús Caldera, que era uno de los ideólogos de esta nueva vía que he detallado. Era uno de los principales impulsores y uno de los principales ideólogos de esta fórmula política que desarrolla Zapatero en sus primeros años, y es un apoyo muy importante para él, en primer lugar, para alcanzar la Secretaría General de su partido, y en segundo lugar, para impulsar estas políticas dentro de su primera legislatura. Bueno, es muy significativo que en la segunda, a todas estas personas que habían sido el soporte tanto ideológico como fáctico de la política social de Zapatero, van siendo removidos o van saliendo del Ejecutivo o van ocupando otros puestos. Ocurre con Jesús Caldera, ocurre también con Trinidad Jiménez, que también fue un apoyo muy importante, y bueno, ocurrió con los colaboradores más estrechos de esta primera etapa. En lugar del llamado del ministro Jesús Caldera, pasa a ser ministro de Trabajo, Asuntos Sociales e Inmigración, Celestino Corbacho. Celestino Corbacho en ese momento era alcalde de Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat es una ciudad prácticamente pegada a Barcelona y es una ciudad con una tasa de inmigración altísima, muy superior a la media de España, y donde pues el debate sobre inmigración pues en ese momento era muy acalorado,
las posiciones de la población de Hospitalet de Llobregat con respecto a la inmigración pues eran bastante reactivas, y bueno, pues Celestino Corbacho había rentabilizado un discurso con respecto a la inmigración más bien restrictivo. Con este discurso y con estas ideas en la cabeza, Celestino Corbacho llega a ser ministro de Asuntos Sociales, de Trabajo, Asuntos Sociales e Inmigración, precisamente para impulsar una ley de inmigración que en muchos aspectos resulta ser restrictiva con el colectivo inmigrante. Fue una ley muy polémica, además. Voy a mencionar los aspectos más significativos de la ley. En primer lugar, si hay algún progreso, por ejemplo, se reconocen los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga para todos los inmigrantes, independientemente de su situación administrativa, de regularidad o no. De regularidad o no, no. O sea, independientemente de su condición de ciudadano o no. A los irregulares no se les reconoce este derecho en esta ley. Se les reconoce a las personas que son residentes, pero que no son ciudadanos, ¿vale? Esta era una reivindicación de muchos años y con esta ley sí es cierto que se logra. Pero esta ley introduce muchos retrocesos. El más significativo y el que provocó una reacción más contundente por parte de la sociedad civil es que amplía el plazo de internamiento de extranjeros en los llamados CIE, que son los centros de internamiento de extranjeros, lo amplía de 40 a 60 días. Explico brevemente qué es un centro de internamiento de extranjeros. En España y en Europa, cuando una persona llega y está en situación irregular o se sorprende a una persona que está en situación irregular dentro del territorio nacional, en tanto en cuanto se resuelve su expediente de expulsión y se dilucida qué ocurre con esa persona, si se la expulsa o no, esa persona es recluida en un centro de internamiento de extranjeros. No es una cárcel propiamente, no es sistema penitenciario, es otro sistema. Pero sí que esa persona se ve privada de su libertad. Hay que decir también que los centros de internamiento de extranjeros, aunque en los últimos años la situación ha mejorado bastante, pero los centros de internamiento de extranjeros en España hay 8, creo que son 8 o 9, y muchos de ellos han sido denunciados por ONGs y por asociaciones como por ejemplo Amnistía Internacional por sus malas condiciones. Condiciones incluso, bueno, condiciones de las propias instalaciones, condiciones de insalubridad y el hecho de que hasta hace bien poco no disponían de un código interno que legislara el funcionamiento interno de los mismos. Por lo tanto, su funcionamiento no estaba del todo sistematizado. Había un vacío legal en el cual se permitían tratos que no son los adecuados para los internos, ¿no? Entonces, la ley anterior permitía una estancia máxima de 40 días en lo que se resolvía el expediente de expulsión. Con esta nueva ley, ese plazo no solamente se ve reducido, sino que, al contrario, se ve ampliado de 40 a 60 días. Esto produjo un malestar enorme en el colectivo inmigrante, también en ONGs, en asociaciones, y hubo muchas protestas. De hecho, hubo marchas en España, algunas de ellas multitudinarias, en ciudades importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, donde hubo concentraciones protestando específicamente por esta medida en concreto. Bueno, luego, en tercer lugar, en lo relativo a la irregularidad, esta ley condena de un modo taxativo la irregularidad y establece medidas para luchar contra las mafias, pero
de las ONGs se criticó que no estaba claro en qué medida se estaba luchando contra la inmigración irregular o contra el inmigrante irregular, porque muchas de estas medidas dejaban a la persona inmigrante en una situación de desprotección. En lo relativo a la educación, la ley establece que las personas menores de edad tienen derecho a la educación, como no puede ser de otro modo. En España, pues la educación es obligatoria y universal y, por lo tanto, independientemente de la condición de regularidad o de irregularidad, todas las personas tienen derecho a la educación mientras sean menores de edad. Pero una reivindicación que venía ya de muchos años era que también se le reconociera el derecho a la educación a las personas mayores de edad, y esto no se permitió en la nueva ley. Además, de hecho, es curioso, se produce una contradicción porque el Plan Estratégico Ciudadanía e Integración incluía ir ampliando la instancia de personas extranjeras en las etapas posobligatorias y, sin embargo, 2 años después de lanzar el plan, la ley de extranjería niega ese tipo de medidas, ¿no? Por lo tanto, también aquí se ve ese cambio de dirección. Las etapas posobligatorias, hay que decir que en España la tasa de inmigrantes en etapas posobligatorias es muy pequeña, está en torno al 30%, no llega al 30%, es decir, ni siquiera el 30% de las personas inmigrantes en España acceden a las etapas posobligatorias. Y hay que decir que dentro de ese 30%, de las personas que acceden, casi un 70% son personas de un entorno sociocultural alto, digamos, personas cuyos padres sí son titulados en etapas posobligatorias, muchos de ellos licenciados, muchos de ellos con trabajos que les permiten bueno, pues mantener un elevado ritmo de vida. Por lo tanto, hay muy poca población inmigrante en las etapas posobligatorias, y dentro de esa poca población inmigrante, la gran mayoría son personas que disponen de muchos recursos para acceder a ellas. Si entendemos la educación como una de las vías bueno, pues para generar igualdad social y para generar progreso social, pues datos como los que acabo de relatar pues no parece que case mucho con esa idea de la educación, ¿no? En lo relativo a la reagrupación familiar, también se restringen las condiciones de reagrupación familiar, sobre todo en lo relativo a los ascendientes, y con esta nueva ley de 2009 la reagrupación familiar queda restringida prácticamente a la familia nuclear y poco más. Y por último, había una reivindicación ya también de muchos años, que es que se permitiese participar a los inmigrantes de larga duración, pero que todavía no tenían la ciudadanía, que se les permitiese participar políticamente, al menos en las elecciones locales. Es decir, que pudieran participar en las elecciones locales, no en el resto de comicios, en las autonómicas, en las generales, las del país no, pero como una primera medida para promocionar la participación política, que se les permitiese en las locales. Esto se estuvo debatiendo durante mucho tiempo, pero se adujo una razón constitucional, y es que el artículo 12 de la Constitución solamente permite eso en el caso de haber una relación bilateral, es decir, que en el país de origen de esa persona también haya una medida similar. Si no es el caso, como digo, el artículo 12 de la Constitución española no permite la participación política si no se posee la ciudadanía. Esta fue la razón, pero también es cierto que existe la posibilidad de crear un gran acuerdo y modificar este aspecto de la Constitución. Esto se podía haber hecho y se podía haber intentado y no se hizo. Por lo tanto, bueno, pues la participación política también quedó
bueno, no quedó ampliado este derecho como se estaba reivindicando desde hacía muchos años. Bueno, con esto he intentado trazar una panorámica. Habría que hablar, esto daría para hablar mucho más, pero me interesaba sobre todo tratar una panorámica general, una contextualización de lo que es, de lo que representa la inmigración en España y de cómo se ha legislado hasta el momento. Esta es la situación y este es el referente normativo y político con el que hemos llegado a la actualidad. Posteriormente, después del gobierno de Zapatero, bueno, pues vino el gobierno de Mariano Rajoy, otra vez del Partido Popular, centro derecha, y bueno, estas restricciones, esta línea más bien restrictiva con respecto al colectivo inmigrante, fluctuante, porque bueno, es una línea un tanto ambivalente. Pues esta línea se vio reforzada con el ejecutivo de Mariano Rajoy. De hecho, hubo medidas también muy significativas como que privó del derecho a la asistencia sanitaria primaria a las personas que no estaban en posesión de la documentación en regla, quedando solamente cubiertos en los servicios de urgencia y menores. Esta fue una medida también que fue muy protestada, porque dejó sin cobertura sanitaria de golpe a más de 150.000 personas que se vieron de golpe sin la cobertura sanitaria cubierta. En los últimos años, los aspectos más significativos de la inmigración pues, han estado, como no puede ser de otra manera, en la crisis humanitaria de refugiados, que, bueno, pues, que tiene efectos en España, pero en toda Europa. Y como podemos ver, lo más significativo es la falta de coordinación entre los distintos países de la Unión Europea para poder contribuir a una resolución de la situación. Desde el año 2015, en el seno de la Unión Europea, se vienen celebrando reuniones interministeriales, reuniones de jefes de Estado y Gobierno para acordar un sistema común de acogida de refugiados, pero hasta el día de hoy no se ha conseguido un acuerdo realmente efectivo. Se han conseguido pactos y se han conseguido acuerdos, pero incluso de una manera muy precisa, con porcentajes y con un sistema de baremación que establece qué porcentaje de personas refugiadas le corresponde a cada país, pero hasta el día de hoy todos los compromisos al respecto no se han respetado y los acuerdos a los que se ha llegado dentro de la Comisión Europea luego en la práctica no se han cumplido. Esto hasta el día de hoy. En diciembre de 2018 se consiguió aprobar a nivel ya internacional, no solo europeo, sino a nivel mundial, el Pacto Mundial para las Migraciones, y dentro de ese Pacto Mundial sí que se establecen una serie de pautas, una serie de directrices de cómo se debe responder a una crisis como la que tenemos ahora, una crisis humanitaria de refugiados, y sí que se dan unas directrices muy claras y muy concretas de cómo se debe abordar la situación, pero y esto es importante y a mí me gustaría enfatizar que es muy importante que se haya logrado un pacto mundial a este respecto, pero está la debilidad de que el pacto tiene ausencias destacadas, como por ejemplo Estados Unidos, Brasil también se salió a última hora del pacto, y también hay que decir que el pacto no es vinculante, con lo cual eso también supone una gran debilidad. El pacto tiene la fortaleza de que es un referente a nivel internacional y es un progreso. Es mejor tener un pacto que no tenerlo, obviamente. Y el siguiente paso al pacto es crear acuerdos vinculantes. Por lo tanto, no debemos menospreciar la importancia de que se haya logrado un pacto. Pero también hay que decir que se esperaba algo vinculante. Por lo tanto, bueno, pues no se ha obtenido todo lo que se estaba reivindicando. Esperemos que en los próximamente pues
se pueda avanzar más en este sentido. Desde luego, la situación así lo exige, la situación es perentoria. Es, como digo, a mí me gusta mucho enfatizar la palabra crisis humanitaria. Es decir, lo que estamos viendo es una crisis humanitaria sin precedentes. En este momento ya se ha superado la cifra de desplazados, sumando los internos y los externos, se ha superado ya la cifra de desplazados que se produjo con la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la situación es absolutamente excepcional y crítica. Bueno, espero haber dado una contextualización amplia y detallada al mismo tiempo. Habría que hablar mucho, daría para un curso entero, la verdad que daría para muchas sesiones, el dar una idea clara de lo que es la inmigración tanto en España como en Europa, como a nivel mundial. El tema de los refugiados en alguna otra intervención. Si a Meneses le parece adecuado, sí que, como va a haber más intervenciones, pues sí que me gustaría abordarlo, porque me parece que es un tema muy interesante y con muchísimas implicaciones también. Pero bueno, espero haber dado una idea panorámica lo suficientemente clara. Voy a abordar ahora el tema de la ley penitenciaria. La ley penitenciaria en España es una ley, la ley actual, es una ley de 1979. En ese momento presidía el gobierno de España Adolfo Suárez, de Unión Centro Democrático, que bueno, pues fue el gobierno de la transición en los años justamente inmediatamente previos. Salimos en España de la dictadura franquista y en ese momento se está produciendo los primeros años de la transición, que fue una transición pues con mucha inestabilidad, ¿no? Y fueron unos años inciertos en los que, bueno, no hubo muchos momentos de debilidad. Se intentó sacar adelante una ley lo más de consenso posible, que resolviera una serie de situaciones que venían del franquismo y que había que resolver con una urgencia enorme, y se pretendía establecer un marco penal que rompiera con pues muchas de las tradiciones normativas que se habían vivido desde el franquismo, ¿no? Y se pretendía establecer un sistema que bueno, pues resolviera la situación del momento y que fuera también garantista con las personas. En ese momento España está intentando también ganar legitimidad en el entorno europeo y mundial. En esos años España aprueba, ya en los últimos años del franquismo también, pero sobre todo en los primeros años de la transición, España aprueba, se adhiere, ratifica numerosas convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas. Está intentando, bueno, pues romper con ese pasado dictatorial y ganar también legitimidad de cara al exterior. Y una ley como la ley penal, que fuera garantista y que respetase pues los convenios de derechos humanos en la materia, pues era importante sacarla adelante lo antes posible. Como digo, se saca adelante en el año 1979 y es la ley que rige actualmente. Ha habido una modificación en el año 2003, pero ha sido una modificación. La ley como tal que rige sigue siendo la que acabo de mencionar. Si nosotros analizamos el perfil de la población reclusa en España, pues nos sale un porcentaje muy significativo. Si nosotros analizamos en España en el año 2018, y cito una estadística del Ministerio del Interior de España, muy reciente, de 2018. En esta estadística hay una población reclusa total de 59.262 personas reclusas en España. Dentro de esas
59.000 personas, hay 16.634 personas extranjeras. Los datos, bueno, si resulta de interés, la presentación y todos los datos los pongo a disposición del máster, para que, bueno, pues como fuente para los efectos oportunos, con mucho gusto. Por lo tanto, con los datos los van a tener a disposición quien los quiera. Con estos datos, pues puede salir una conclusión, yo creo que muy simplista, que es decir, hombre, si son 59.000 personas reclusas y de esas 59.000, 16.000 son extranjeras, cuando los extranjeros en España ahora mismo representan alrededor del 8,8% de la población total, ¿no? Entonces, alguien podría decir, alguien con un discurso, reactivo contra la inmigración podría decir, primero, si los extranjeros representan el 8,8% de la población española y hay una criminalidad más del 10, pues que es alrededor del 30%, ¿verdad? Pues no cuadran los datos, ¿no? Hay un índice de criminalidad muchísimo mayor que en la población nacional. Y segunda conclusión, pues lo mismo, si hay 59.000 personas en total reclusas y de esas 59.000, 16.000 son extranjeras, pues también la tasa de criminalidad incide muchísimo más en la persona extranjera que en la persona nacional. Y claro, este análisis así, digamos, yo diría que tosco, y sin ningún tipo de matiz y muy simplista, desgraciadamente en España está calando mucho. Y bueno, en España, en Europa y en el mundo. Y hay partidos políticos, plataformas que se están valiendo de análisis como este para fomentar un discurso completamente reactivo con la inmigración. Estos datos son ciertos y son un hecho, y es un hecho irrebatible. Pero todavía más irrebatible puede ser el hecho siguiente. Dentro de la población reclusa, en general, tenemos un 92,45% de reclusos hombres y tenemos un 7,55% de reclusas mujeres en España. Entonces, si seguimos el razonamiento anterior, tendríamos que hacer el razonamiento de que los hombres entonces son un 92% más, más criminales que las mujeres. Por lo tanto, si aplicamos siempre este tipo de razonamientos, al final las conclusiones pueden ser absolutamente demoledoras. No sería posible la convivencia en España entre nadie, ¿no? Porque realmente todo el mundo sería digno de sospecha. Por lo tanto, he querido poner este ejemplo así un poco caricaturesco, porque me parece que es muy visual, ¿no? Y que bueno, a mí me sucede a veces en conversaciones con amigos y demás que, bueno, pues hay veces que atendiendo a bueno, pues análisis un poco más complejos, resulta a veces difícil que la gente entre en razón y a veces simplemente con esta imagen la gente se da cuenta, ¿no? O sea, si aplicamos este tipo de razonamiento simplista, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de filtro, podemos llegar a las conclusiones más, pues más caricaturescas. Por lo tanto, habrá que analizar otros factores. Tendremos que analizar qué factores explican estos porcentajes en los dos ejemplos que he puesto. Y en mi opinión, los factores que explican estas estadísticas con lo que tienen que ver es sobre todo con
la exclusión, el acceso a los servicios sociales, la situación de bienestar o la situación de exclusión a la que se ven afrontadas muchas veces las personas, algunas personas o algunos colectivos.